Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gozo es estar juntos, iniciando esta nueva semana, dándole gloria al Señor por su fidelidad, darle gloria al Señor porque ha sido bueno. Damos gracias a Dios por el culto que tuvimos ayer, donde nos gozamos, donde vimos la presencia de Dios en medio de la adoración. Damos gracias a Dios por la palabra que recibimos ayer. Damos gracias a Dios porque iniciamos este lunes tomados de la mano del Señor, buscando su rostro, conociendo más de Él, y que esta semana el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros con una bendición grande. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, pidiéndote, Señor, la bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias, Señor, de nuestra casa, de nuestro trabajo. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por tu fidelidad. Te damos tantas gracias, Señor bendito. Yo levanto a cada una de las personas que están viendo y escuchando, Padre, que tú derrames una lluvia de bendición sobre ellos, Padre. Padre bendito, háblanos, bendice a mis hermanos para escuchar y a mí para compartir, y que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es estar juntos. La semana pasada estuvimos viendo a la mujer del flujo. Estuvimos viendo cómo estaba afligida 12 años con esa hemorragia. Era impura, no se podía acercar, todo eso lo vimos. Pero lo más hermoso de eso fue que el Señor Jesús sintió que había salido poder cuando ella tocó el borde de su manto. Y dijo, ¿quién me tocó? Pero lo más hermoso es que Él no solamente la sanó de esa hemorragia, sino que la salvó, mis amados. ¡Qué bendición! Ella ahora era salva. Y le dijo, hija, fíjense cómo le contesta, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. El Señor la salvó y damos gracias a Dios por ello. La honró, la levantó a esa mujer que había sido rechazada, que había sido despreciada. Ahora el Señor la honraba y damos gloria a Dios por él. Pero ahora vamos a ver al desesperado de Jairo. Fíjense cómo dice en el versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que le tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Gloria al Señor. ¿Te puedes imaginar la desesperación de Jairo? Él estaba ansioso porque Jesús llegara a su casa. ¿Y por qué Jesús permitió que esa mujer lo demorara? ¿Por qué? Jesús pudo haber sentido que salió poder de él y seguir caminando, pero no, él se detuvo y habló. Estaba perdiendo el tiempo ante los ojos de Jairo. Y el Jairo estaba desesperado. Él quería que ya el Señor pusiera su mano sobre su hija. Pero tenemos que ver varias cosas. Primero, la exasperante demora. ¿Por qué permitió que Jesús que la mujer lo demorare? No hay mayor necesidad que la causa de la muerte. Jesús sabía que la desesperación de Jairo se volvería más insoportable al permitir que la mujer lo demorare. Pero también sabía que la confianza y certeza del principal iba a ser fortalecida, viendo a Jesús suplir la necesidad de esa mujer. Tal vez Jairo necesitaba aprender muchas cosas. En el tiempo de Jesús, el hombre era principal. Él era lo más importante, sobre todo hombres como Jairo, que era principal de la sinagoga. La mujer no tenía importancia, la mujer no valía mucho, pero Jesús quería restaurar eso. Así que hizo que Jairo viera
con qué amor, con qué atención, con qué compasión trató a la mujer que aparte era inmunda porque tenía flujo de sangre, no podía acercarse a la multitud, no podía tocar al Señor Jesús. Pero Jesús estaba abriéndole los ojos a Jairo, y no solamente a Jairo, a todos los demás. ¿Y quién era el que tenía que firmar para decir que esa mujer había sido sana? Pues Jairo. Así que era testigo presencial del milagro que el Señor había hecho, de cómo esta mujer había sanado. Pero Jairo no pensaba en nada, Jairo pensaba solamente en su necesidad. Él pensaba que el Señor estaba perdiendo el tiempo, pero el Señor no estaba perdiendo el tiempo. El Señor nunca se equivoca, el Señor siempre sabe qué es lo mejor para nosotros y Él sabe cómo mejor suplir nuestras necesidades. No debemos de entrar en temor, no debemos de comenzar a pensar que el Señor no me está oyendo, que el Señor no me quiere contestar, ni dejar de creer cuando nuestras necesidades no son suplidas inmediatamente. Tenemos que creer, aunque el Señor se tarde. Tenemos que tener la fe puesta en que el Señor Jesús es nuestro Dios y que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él es el Señor. Hemos estado estudiando que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Jesús que sanó a esa mujer es el que nos contesta a nosotros, es el que está con nosotros. Tenemos que entender eso, mis amados. Tenemos que entender que Él no se equivoca. Él va a suplir nuestras necesidades acerca de la humildad y de la fe. Y tenemos que entenderlo. Ahí estaba siendo humillado Jairo. El Señor lo tenía ahí para que se diera cuenta de cosas importantes que él no veía, que cosas importantes que el Señor sabía. Así que la segunda cosa que tenemos que ver es cómo estaba la atmósfera en la casa del principal. El Señor Jesús siguió caminando con él hasta llegar a la casa. Y así dice ahí, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Así eran los funerales en aquel tiempo. El ambiente ruidoso, el llanto, no crean la atmósfera adecuada para que Jesús hiciera un milagro y supliera la necesidad de Jairo. Así que el Señor tuvo que librar de las tales distracciones. Y también nosotros tenemos que aprender, hermanos, cuando estamos en necesidad, necesitamos quitar toda distracción, aquietar nuestra alma, aquietar nuestro espíritu. Tenemos que dejar que salga el ruido. Estas noticias de la pandemia necesitamos apagarlas, hermanos, a no estar oyendo que hoy murieron tantos, que hoy murieron tantos, que viene otra pandemia más fuerte, que tenemos que dejar de oír el ruido y aquietarnos, meditar en la fuerza del Señor, en el poder del Señor, en su presencia. Ahora es cuando más necesitamos orar y confiar en el Señor, mis amados, y esperar que el Señor haga la obra. El mundo padece mucho ruido, mucha aflicción. Ahora con todas las redes sociales, hermanos, tenemos más ruido que nunca, con noticias, con palabras, con tantas cosas. Pero todo eso ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza de la muerte. Pero el Señor anhela cumplir la aflicción del corazón del creyente con la certeza y la esperanza que Él le ha dado, la promesa dada a cada uno de nosotros como cristianos que realmente esperamos. Fíjense cómo dice en la carta de Tito, capítulo 2, en la carta de Tito,
capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en Tito, capítulo 2. Tenemos que entender que la palabra siempre tiene una palabra de aliento para todos nosotros. Tito 2:13, dice la palabra de Dios, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tenemos esperanza, hermanos, tenemos esperanza. Qué precioso que el Señor Jesús nos dejó esa palabra de esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, nos dijo el Señor Jesús. Siempre tenemos que tener esa esperanza bendita de que si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Tenemos que entender que nuestros seres queridos que han fallecido en el Señor, vamos a verlos en el cielo cuando nosotros lleguemos allá. Esa es nuestra esperanza, mis amados. Así que vuelvo a decirles, callen el ruido del mundo y mediten en la palabra de Dios. Vamos a callar tanto ruido, tanto alboroto. Y vamos a orar, vamos a meditar en la palabra, vamos a creerle a nuestro Dios que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor bendito, porque tú siempre tienes una palabra de fortaleza para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Padre, hay tanta gente que ha perdido un ser querido en estos días. Ven tú y sé esa fortaleza. Fortalece a mi hermana Noemí, Señor, a Sonia, a Patti, a toda la familia García, Padre bendito. También te pido, Señor bendito, por la familia de Karina Garza, Señor bendito. Padre de Osuna, Señor, a su mamá América Garza, a don Héctor, Padre, por la pérdida de su mamá, de su abuelita, de su suegra, que tú fortalezcas sus corazones, renueves sus fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los que han perdido un ser querido, Señor. Oh Padre, sana a todos los que están enfermos, Señor. Tú eres nuestro sanador, así como sanaste a esta mujer de la hemorragia. Pon tu mano y que salga poder de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué gusto de haber estado juntos, reconociendo al Señor y conociendo su palabra. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.